Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar una vez más con ustedes. Hoy es un día muy especial, un día donde todo nuestro país celebra la Semana Santa. Pero en muchas ocasiones, hermanos, muchas personas no saben y no entienden qué valor y qué significado tiene todo esto. En esta tarde, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema que le he titulado La última semana del ministerio de Jesús. La última semana del ministerio de Jesús. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que la última semana del ministerio de Cristo fue una semana muy ajetreada, con muchas actividades, y la Biblia nos va revelando paso a paso lo que sucedió en el ministerio de Jesús antes de llegar a la cruz. Y quiero comenzar, queridos hermanos, abriendo las Escrituras e invitándolos a que podamos ir al Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 26, y vamos a leer un versículo que es el centro de este mensaje. Mateo capítulo 26, y vamos a leer el versículo número 2, que dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabéis, habla Jesús aquí, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Quiero orar un momento para que Dios en esta tarde nos conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él para poder entender lo que Él quiere enseñarnos a través de su palabra. Padre amado, vamos delante de tu presencia en el nombre poderoso y bendito de tu Hijo Jesús, dándote gracias en primer lugar por ese gran amor que has tenido para con nosotros. Gracias, Padre, porque a través de Jesús podemos acercarnos a ti de una forma confiada y directa. Señor Jesús, pido que perdones todos mis pecados, me laves en tu sangre preciosa y me limpies, para poder en esta tarde compartir con nuestros hermanos lo que nos enseña tu palabra. Oh Dios, pido que nos concedas espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Humildemente te lo rogamos, Padre, para poder atesorar esta palabra en nuestro corazón, y use mis labios, mi mente y mi corazón para poder exhortar esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, cuando hablamos de la última semana del ministerio de Jesús, nos vamos a encontrar con varios acontecimientos gloriosos y benditos que sucedieron en aquella semana. Y vamos a comenzar con el día viernes anterior a la muerte de Jesús. Una semana antes, ¿qué sucedió de ahí en adelante con el ministerio de Jesús? El día viernes anterior a la muerte de Cristo, una semana antes, Jesús llega a Betania, se acerca a Jerusalén, llega a Betania 6 días antes de la Pascua. Él deseaba en su corazón pasar un momento junto a sus amigos, un tiempo con ellos,
Sabemos que en Betania vivía María, Marta y Lázaro, que eran amigos de Jesús. Allí fue donde María ungió los pies de Jesús con un costoso perfume, como un acto de humildad. Esta expresión de María fue algo maravilloso. Indicaba, hermano, la devoción que María tenía por él y además su disposición a servirle. Cuán importante que nosotros también, como hijos de Dios, tengamos la misma disposición para servir a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos en las Escrituras, hermanos, y vamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Estamos hablando del día viernes antes de su muerte. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Jesús comió junto a ellos. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Este acontecimiento sucede una semana antes de que Cristo fuese crucificado en el Gólgota. Continuando, hermanos amados, con el ministerio de Jesús, llegamos al día sábado. El día sábado, hermanos, no se menciona en los evangelios qué sucedió el día sábado. Pero como era costumbre, y nosotros escudriñando las Escrituras nos podemos dar cuenta y podemos deducir que Jesús pasó el día de reposo en casa de sus amigos. Luego llegamos, queridos hermanos y queridos amigos, al día domingo anterior a su muerte. Y nos encontramos que en el día domingo, el primer día de la semana, Jesús entró en Jerusalén, montado en un asno, cumpliendo así una antigua profecía que la había dicho Zacarías y se encuentra en el mismo libro del autor, Zacarías capítulo 9, versículo 9. En aquella oportunidad la multitud le dio la bienvenida con exclamaciones de Hosana, Hosana al Hijo de David. Como lo describe el Salmo 118, atribuyéndole un título mesiánico como el enviado del Señor, el venidero Rey de Israel. Entonces abrimos la Biblia en San Mateo capítulo 21 y nos vamos a encontrar que Jesús llega a Jerusalén. Y en el versículo número 1 en adelante dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga.
Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él, Jesús, se sentó encima. Y la multitud, cuando iba ingresando a Jerusalén, tendía sus mantos, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás, la multitud que rodeaba a Jesús, clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: es Jesús de Nazaret de Galilea. Bendito sea el nombre del Señor. Esto acontece el día domingo. Bendito sea el nombre del Señor. Es grande lo que la Biblia nos va indicando paso a paso. Luego el día lunes, hermanos amados, de la última semana del ministerio de Jesús, el día lunes por la mañana, Jesús va camino a Jerusalén y se produce un acto que todos conocemos, los lectores de la Biblia. Según Mateo capítulo 21, verso 18, dice lo siguiente. Eso sucede el día lunes, temprano, en la mañana. Dice: por la mañana volvieron a la ciudad y Jesús tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, estamos en el día lunes de la última semana del ministerio de Jesús, y le dice Jesús: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Esto acontece al comenzar el día, por la mañana del día lunes. Luego se dirige Jesús al templo, el día lunes de la última semana del ministerio de Jesús. Se dirige al templo y encontró en el atrio de los gentiles, aquel atrio lleno de mercaderes, cuando ingresa al templo, y muchos cambistas que allí hacían negocio en los gentiles. Y Jesús del templo. Podemos ver aquí en Mateo capítulo 21, en el versículo 12, dice: y entró Jesús en el templo, textual, en el templo de Dios, y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Esto es maravilloso, hermano, que lo podamos meditar, porque esto es algo que la iglesia tiene que saber. La iglesia tenemos que poner atención a las palabras que aquí dijo Jesús. Y Jesús dice: escrito está. Y lo reitera Jesús. Al momento que Jesús exclama estas palabras, es porque es un mandamiento para la iglesia, para el pueblo de Cristo. Y dijo Jesús: mi casa, casa de oración será. Me pregunto, ¿cuántos minutos a la hora del servicio le dedicamos a la oración cuando vamos al templo? Bendito sea el nombre del Señor. Este es un concepto que es muy necesario saberlo y entenderlo. Mi casa, casa de oración, será llamada. También cánticos, etcétera, pero casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
Esto sucedió, mi querido hermano, el día lunes, en la semana de la última semana del ministerio de Cristo. El día martes, querido hermano, en la última semana del ministerio de Cristo, en Jerusalén Jesús evadió las trampas de los sacerdotes, porque los sacerdotes, hermanos amados, los escribas, los fariseos, andaban, hermanos, rodeando a Jesús, tratando, hermanos, de ponerle obstáculos y quererlo tomar prisionero. Ya estaban todos en contra de Jesús, todos le odiaban, no lo aceptaban. Pero Jesús, evadiendo las trampas de los sacerdotes, se va al monte de los Olivos. Y mientras contempla la ciudad allá en el monte de los Olivos, la ciudad de Jerusalén, enseñaba a sus discípulos. Él enseñaba. Y aquí, hermano, está la exhortación, una exhortación gloriosa de Jesús, en la cual a través de parábolas, hermanos amados, en un tiempo muy extenso, Jesús el día martes le exhorta a sus discípulos enseñanzas maravillosas que se encuentran desde el capítulo 21 de Mateo hasta el capítulo 23 de Mateo. Y ahí, por ejemplo, se mencionan, aleluya, Jesús les enseña, hermanos amados, y les habla acerca de la parábola de los dos hijos. Y le explica, hermano, y les exhorta varias parábolas el Señor Jesucristo. Y ahí podemos ver, hermano, la parábola de los dos hijos, la parábola de los labradores malvados. Le habla de la fiesta de las bodas, de la cuestión del tributo. La pregunta sobre la resurrección la responde. Le habla del gran mandamiento que hoy día tenemos. También les explica de quién es hijo el Cristo. También, hermano, en aquella ocasión acusó a los escribas y a los fariseos, estando ahí en el monte de los Olivos. Y Jesús predice ese mismo día la destrucción del templo. Es, hermano, algo maravilloso que nosotros vamos desarrollando y vamos mirando y vamos entendiendo paso a paso lo que Jesús hizo la última semana de su ministerio. Además, este día martes de la última semana del ministerio de Jesús, la autoridad de Jesús, hermano, es puesta en duda por la gente y por los escribas, por los fariseos, por los que allí estaban. Y podemos ver, hermanos amados, en el Evangelio de Marcos, mi querido hermano, en el capítulo número 11, qué plática tiene Jesús con ellos. Y es bendita la palabra del Señor cuando nos exhorta y nos dice en el versículo número 27, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, estimados hermanos, vinieron a él los principales sacerdotes, después de que Jesús había terminado su sermón en el monte de los Olivos. Entró a la ciudad nuevamente y los escribas y los ancianos y les dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Le preguntaban a Jesús porque ellos no reconocían la autoridad que tenía Jesús. Y Jesús le responde porque Jesús es prudente. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús le responde y le dice, os haré yo también una pregunta. Si ustedes me preguntan, yo volveré y le haré otra pregunta. Respondedme, le dice Jesús. Y yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y le pregunta, hermano, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme, le dice Jesús. Entonces ellos discutían entre sí diciendo,
Ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, el pueblo se nos viene encima, porque temían al pueblo, pues todos temían y tenían a Juan como el verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondió Jesús y les dice, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos quisieron poner en duda la autoridad de Jesús. Estos hechos acontecieron el día martes de la última semana del ministerio de Jesús. Ahora bien, llegamos al día miércoles. El día miércoles, querido hermano, no se menciona en ninguno de los evangelios. Las escrituras no mencionan este día, pero leyendo, escudriñando, nos damos cuenta que según Marcos capítulo 14 y también como Juan capítulo 12, parece indicar también que hubo otro día que los evangelios no dicen absolutamente nada. Bendito el nombre del Señor. Entonces no tenemos antecedentes de qué es lo que pasó el día miércoles. Pero llegamos al día jueves y comenzamos, hermanos, a vivir una vida gloriosa, hermanos, y a conocer cosas realmente extraordinarias. El día jueves es un día crucial, un día maravilloso. El día jueves, querido hermano, en el aposento alto, Jesús se preparó a sí mismo y además preparó a sus discípulos, hermanos queridos, para su muerte. Venía la muerte de Jesús y Él se prepara a sí mismo y también prepara a sus discípulos. Ya vemos lo que sucedió en el Getsemaní. Este día jueves comieron la cena pascual, llamado en todo el mundo como la última cena, que tiene un gran significado para la iglesia. Hermanos amados, cuando nosotros participamos de la cena, es algo realmente glorioso, es algo realmente magistral. Y aquí concuerdo plenamente con los estudiosos y con los enseñadores de la palabra de Dios, que la cena del Señor solamente debe participar la iglesia de Cristo. No puede participar un impío en la cena del Señor. Solamente el cuerpo de Cristo tiene que participar en este evento y este sacramento tan bendito y glorioso. El pedazo de pan y la copa de vino representaron, hermano, su cuerpo que iba a ser sacrificado y su sangre que iba a ser derramada muy pronto por todos nosotros ahí en la cruz del Calvario. ¿Qué nos habla la Biblia acerca de la última cena del Señor? Volvemos al libro de Mateos y vamos al capítulo número 26. Y en el versículo 17 vamos a leer algunos versos aquí que dice lo siguiente. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? No es que era tradición de los judíos, hermano, en esta fiesta comer la Pascua. Se reunían y celebraban la Pascua, que significaba, hermanos amados, la salida del cautiverio del pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Y Jesús le dice, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Bendito sea el Señor. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon
la Pascua. Este evento glorioso es conocido por nosotros como la última cena. Esto sucede, hermano, el día jueves. También hay otro acto maravilloso este día, hermanos amados, que no podemos dejar de mencionarlo. Este día tan crucial, tan maravilloso, Jesús consuela a sus discípulos. Y podemos ver, hermanos amados, en el Evangelio de Juan. Por favor, quiero que vamos al Evangelio de Juan. Y vamos a buscar el capítulo número 14 de Juan. Y aquí empieza un diálogo de Jesús con ellos, una exhortación maravillosa. Por eso que los mensajes de Jesús registrados en las Escrituras son magistrales, son gloriosos. Y por eso, hermanos amados, que me llama la atención de pronto que un líder de una iglesia se moleste, hermanos amados, porque los cultos son muy largos. Cuando el servicio cristiano se va y le dice: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Bendito sea el Señor. Y le hace la promesa bendita del Espíritu Santo. Este día tan especial, le dice: no los dejaré huérfanos, le enviaré un consolador. Por lo tanto, conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros. Luego que hermanos, y luego le dice: yo soy la vid verdadera. Separados de mí nada, pero nada podéis hacer. Les exhorta, les consuela. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego le da una enseñanza maravillosa. Le dice: amados, amados, los unos a los otros. Que debemos amarnos sin ninguna distensión. Que no haya acepción de personas entre nosotros. Y después que le exhorta todo esto, le dice: tengan cuidado porque el mundo los aborrecerá por causa de mí. Pero confiad, tranquilo, yo he vencido al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo más maravilloso en todo esto es, hermanos amados, que en el capítulo 17, mi querido hermano, Jesús termina este sermón orando por ellos. Y hace una oración realmente maravillosa. Una oración, hermanos amados, realmente gloriosa. Y le dice: estas cosas habló Jesús en el capítulo 17, verso 26. Y levantando los ojos al cielo, Jesús se pone a orar. Y en esta oración maravillosa se acuerda de usted como se acuerda de mí. Y le dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Esta es una promesa para nosotros. Tenemos vida eterna en Jesús, en Cristo, nuestro Señor. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna, hermano? Que te conozcan a ti, que podamos conocer, hermanos amados, quién es Dios. Los cristianos evangélicos tenemos que conocer quién es Dios. ¿Qué podemos hablar acerca de los atributos de Dios? Tenemos que conocerlo para poder conocer acerca del carácter de Dios. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que conocer la persona del Padre, y tenemos que conocer la persona del Hijo, y tenemos que conocer la persona del Espíritu Santo. Esta oración maravillosa
de Cristo Jesús. Padre, dijo, como nosotros somos uno, quiero que ellos sean uno. La unidad, ora por la unidad de la iglesia, ora por la comunión de la iglesia. Esta oración gloriosa y bendita la hace este día, un día antes de su arresto. Bendito sea el nombre del Señor. Y llegamos a lo crucial del mensaje. El día viernes, hermanos. El día viernes, hermanos queridos, después de la traición, fue traicionado Jesús. Hermanos, por los más cercanos. Luego de su traición, del arresto, de la deserción de tantos, los falsos juicios, la negación de Pedro, los latigazos, las burlas. Si esto fuera poco, a Jesús le exigieron cargar una cruz. Llegamos a este día viernes y comienza el arresto de Jesús. Jesús fue traicionado por uno de los propios cercanos que andaban con él. Aquel que lo traicionó lo entregó con un beso para que los sacerdotes sepan quién era, porque se confundía entre sus discípulos. Juan relata que Pedro quiso defenderlo y usando su espada le corta la oreja a uno de los soldados del sumo sacerdote. Y Jesús le dice, no, Pedro, vuelve tu espada a su lugar. Y le dice el reino de Cristo, en el reino de Cristo las victorias no se logran por medios carnales. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús fue arrestado, tomado preso, y ahora va a juicio. Fue azotado, fue golpeado, hermano, fue masacrado. El profeta Isaías, hermano, relata lo que sucedió con Cristo, molido por nuestras rebeliones. Aleluya. Y aquel día Jesús llega a juicio. Jesús sufrió dos tipos de juicios. Aleluya. El primero, un juicio religioso ante los gobernadores judíos, y también un juicio civil ante las autoridades romanas. Los judíos, en primer lugar, queridos hermanos, no podían, de acuerdo a su ley, no se podían reunir de noche. Pero sin embargo, ese día se reúnen porque querían condenar a Jesús. No podían omitir tampoco sentencia mientras no aclarara el día. Ellos lo hicieron esa misma noche, llevando testigos falsos para condenar y acusar a Jesús. Luego viene el juicio civil cuando lo llevan ante Pilato. Pilato no encontró ocasión de condenarle, hermanos amados. Pero los religiosos judíos presionaron y presionaron. Y Pilato, hermanos, se lava las manos delante de la multitud, declarando su inocencia respecto a la sangre del acusado. Él se lava las manos enfrente del público. Y la muchedumbre, hermanos amados, la muchedumbre frenética gritaba, hermanos amados, y alzaba la voz diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. La multitud, guiada por los sacerdotes y por el sumo sacerdote que era el cabecilla de todo esto, incitaban a la gente y le decían a Pilato, crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato se lava las manos delante de ellos y de esta forma declaraba la inocencia de Jesús respecto a la sangre de Jesús al darle muerte. Pero ellos gritaban, escúcheme bien, y esto es maravilloso y esto tenemos que saberlo. Ellos dijeron lo siguiente, su sangre sea sobre nosotros, decían los propios judíos, el pueblo de Israel.
Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aleluya. Quiero decirle, mis queridos hermanos, que desde entonces, desde esa época, mis queridos hermanos, el pueblo de Israel ha sufrido todo lo que ha sufrido. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús es condenado a muerte este día viernes. Luego viene, querido hermano, la crucifixión de Jesús. Fue crucificado en el monte llamado el Gólgota, término arameo que significa la calavera. Pero antes de ser clavado, hermanos amados, también relata las Escrituras que los soldados le ofrecen vinagre con hiel. ¿Y por qué se la ofrecen? Hermanos, de acuerdo a las Escrituras. Pero esta era una costumbre, hermano, que se les daba a los criminales condenados como un narcótico antes de ser crucificados. Pero Jesús la rechaza. La rechaza, hermanos amados. Rehúsa tomarlo. Para Jesús, para Él, hermanos amados, era cosa necesaria cargar todo el peso de los pecados de la humanidad. Aleluya, y esto conmueve, llega hasta partir el alma cuando leemos estas frases. Jesús ahí en la cruz tomó nuestro lugar y pagó el precio de nuestro pecado. Delante de la justicia santa y bendita de Dios, nosotros deberíamos haber sido consumidos. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Y el Padre acepta hoy el sacrificio bendito del Cordero inmolado. Y hoy día nosotros somos perdonados. Y Dios nos puede mirar a través de su Hijo. Y podemos recibir su amor. Qué grande es poder hablar de todas estas cosas. Qué grande, hermanos amados, es poder recordar esta última semana. Hermanos amados del ministerio de Jesús. Cuando Jesús muere colgado en la cruz, hubo un terremoto, dice la Biblia, un gran terremoto. Las piedras se partieron y los sepulcros fueron abiertos. Cuando esto sucede, hermanos, estos acontecimientos estaban sucediendo, convencieron al centurión romano que estaba a cargo de aquellos que estaban crucificando a Jesús. Todo lo que sucedía, veían sus ojos y este varón exclama, este era el Hijo de Dios. Bendito sea el amor del Señor. Jesús era mucho más que un hombre, era el Hijo de Dios muriendo en la cruz del Calvario por amor a una humanidad perdida. Esto significa, hermanos amados, la Semana Santa, que muchos hermanos y muchas personas, hermanos, la conocen, pero nada más y nada menos que Jesús, el Hijo de Dios, entregó su vida ahí en el Calvario de la cruz. Pero esto no es todo. En la costumbre de los romanos al caer la tarde, cuando los crucificados todavía estaban en agonía en la cruz, ellos iban y les quebraban sus rodillas, hermanos, para que muriesen más rápido. Así lo hicieron con los dos que fueron crucificados al lado de Jesús, los dos malhechores. Les quiebran las rodillas, las piernas, para que ellos puedan, hermanos, morir más rápido. Pero cuando llegan donde Jesús, Jesús ya había expirado. Jesús ya había muerto. Y se cumplen las profecías que ni un hueso de su cuerpo iba a ser quebrado, iba a ser quebrantado. Y cuando Jesús muere y ya caía la tarde, viene José de Arimatea, un hombre rico y miembro del Sanedrín, que no había consentido en la decisión del consejo de entregar a Jesús a Pilato. No estaba de acuerdo con esto. Él se presenta ante Pilato
y le pide permiso para sepultar el cuerpo de Jesús. Y se cumple la profecía. Aleluya, Jesús es bajado de la cruz y llevado al sepulcro. Y el cuerpo de Jesús fue colocado en un sepulcro antes de las 6 de la tarde. Aleluya, y fue sepultado entre reyes. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de las 6 de la tarde Jesús fue llevado al sepulcro, porque a las 6 de la tarde, hermanos, comenzaba el día de reposo y Jesús tenía que haber sido llevado al sepulcro antes de esa hora. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y conforme a las Escrituras, Jesús fue sepultado en un huerto, porque así estaba escrito. Todos estos acontecimientos, querido hermano, ocurrieron la última semana del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Hoy día podemos darnos cuenta qué significa nombrar y acordarnos en la Semana Santa ese bendito sacrificio del Cordero inmolado, Jesús, nuestro Salvador, que es colgado de una cruz, hermanos amados, por amor a usted y por amor a mí. Todavía hay muchos acontecimientos más que queremos compartir con usted, pero quiero invitarlos, queridos hermanos, para el día domingo. El día domingo, el día de resurrección. Quiero compartir con ustedes también qué ha sucedido después de esto. El día domingo a las 20:30 horas voy a estar en este mismo grupo, en este mismo lugar, para poder compartir con ustedes qué sucedió ese glorioso día domingo en la vida del Señor. Quiero orar en esta tarde para darle gracias a Dios por este tiempo maravilloso que nos ha dado de poder estar alrededor de las Escrituras y tener un poquito más de información acerca de los últimos días del ministerio de Jesús. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias te quiero dar por esta bendición maravillosa de poder, Dios mío, estar frente a tu palabra. Sé que esto es vida para nosotros, oh Dios, y en esta noche tu palabra, Señor, pueda quedar grabada profundamente en la tabla de nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, para entender. Ayúdanos, Padre, para comprender, Señor, lo valioso de ese sacrificio glorioso y bendito en la cruz del Calvario. Fuimos justificados, pero tenemos que saber qué significa justificación. Fuimos perdonados, tenemos que saber qué significa el ser perdonado. Hemos sido absueltos, tenemos que conocer lo que significa ser absuelto. Estábamos condenados y hoy día, gracias a tu amor, tenemos vida y vida eterna. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les invito para el día domingo a las 20:30 horas. Voy a estar compartiendo con ustedes un tema maravilloso acerca de lo que sucedió después de ese día glorioso de la resurrección de nuestro bendito y glorioso Salvador. Que Dios les bendiga grandemente. Les amo en el Señor. Gracias.